Muy buenas tardes a todos. Hoy nos vamos a reunir para nuestra segunda entrega de las predicciones económicas de Alianza para el 2017. Acuérdense, se llama El hombre que vendió al mundo. Ayer les contamos una historia bien larga acerca de cómo veíamos la economía, dónde creíamos que eran los riesgos principales y cuál creíamos que iba a ser el motor que iba a jalar a Colombia, en donde todo lo que pasara internamente era solamente una ancla muy chiquita frente a un motor fuera de borda, que era lo que podría significar el dólar fuerte a nivel mundial. Ayer les contamos las predicciones económicas, también les contamos un poco que Alianza es más pesimista en términos de crecimiento económico para el próximo año que el mercado, es más pesimista en acciones, es más pesimista en inflación, que lo vemos un poco más arriba que el mercado, y también vemos problemas en la calificación de Colombia, una foto muy similar a la que veíamos hace 12 meses, en donde vemos que las variables todavía no se ajustan en Colombia y que definitivamente las calificadoras van a moverse dependiendo de cuál es la reforma tributaria. O se mueven mucho, se mueven poco, pero se mueven, no se quedan donde están. Entonces vamos a hablar de activos financieros, les vamos a contar historias mucho más concretas de dónde vemos el dólar, dónde vemos las acciones, dónde vemos la renta fija, dónde vemos los TES. Hoy obviamente vamos a entrar más en el ámbito de los números, más en el ámbito del análisis técnico también, un poco de dónde creemos que son las metas y contarles, bueno, partiendo de la historia de ayer, profundizar mucho más a eso. Entonces vamos a comenzar de una vez. Voy a sentarme igual que ayer, más cómodo para todos, y vamos a comenzar recordándoles un poco lo que dijimos hace 12 meses. Como siempre, les vamos a contar durante toda la presentación. Comenzamos responsabilizándonos un poco de la historia que contamos hace 12 meses, pero también durante la presentación les vamos a contar qué hemos dicho durante el año, que creo que también se ha vuelto un insumo importante para nuestros clientes, los documentos que sacamos cada semana o cada 2 semanas, en donde vemos movimientos claves, no solamente esa predicción a 12 meses que es tan difícil o que es tan compleja. Entonces comencemos en la historia que les contamos el año pasado. Acuérdense la foto que yo les mostré ayer, donde están las predicciones, donde muchas predicciones de esas se dieron muy rápido. En realidad eso, a veces acertar, pero acertar tan rápido también descontrola. Parte de nuestra historia era que Colombia, acuérdense, iba a perder el outlook, pero no a los 2 meses de que nos sentamos a charlar. También les contábamos un poco del dólar acercándose a 3.500, cuando les contamos esa historia el dólar estaba en 2.800, en 2 o 3 meses llegó a 3.460, también demasiado rápido para lo que nos imaginábamos, pero en general la foto que ustedes ven ahí fue una foto que se cumplió muy bien. Los TES, que era como uno de nuestros calls bien importantes desde hace un año, llevábamos diciéndole a la gente que los TES eran un accidente a punto de pasar. Básicamente escribimos el museo del terror de la deuda emergente, donde le decíamos a la gente, hay monstruos en la deuda emergente para lo que está pasando en las materias primas. Proyectamos 7.50 de tasa de interés en la curva corta y 9 en la curva larga. Ambas metas también se dieron en los 2 meses, muy rápido. Pensamos que las acciones iban a caer 10% más y se iban a recuperar en el segundo semestre, y eso es algo que ustedes van a ver ahora más adelante. La recuperación fue mucho más rápido de lo que nosotros nos imaginábamos, y aquí voy a discutir un poco acerca de qué hace uno en estos rebotes de acciones, qué tan difícil o fácil es predecirlos, y qué tanto vale la pena jugárselos, y vamos a hablar un poquito de eso en cuanto a acciones. Y en cuanto a activos, hablamos de Ecopetrol. Ustedes saben la historia de Alianza con Ecopetrol, que ha sido una historia de romance que terminó hace varios años y después ha sido más bien como de peleas. Nosotros recomendamos vender desde 5.500 hasta volver a recomendar venta en 2.000, lo cual era cada vez más agresivo. Cuando estábamos a final de año, cercano a los 1.500, 1.400, dijimos que Ecopetrol iba a llegar a 1.000, terminó llegando a 800, eso estuvo bien. La falla dentro de la foto de la predicción ahí es que pensamos que Bancolombia también iba a acompañar, y Bancolombia se volvió de hecho un sustituto importante y un ancla en el mercado global, de hecho el sector financiero, en un entorno en donde las tasas les ayudaron bastante. De los dos lados hubo tasas arriba y la desaceleración económica, digamos, lo capotearon muy bien. Esa fue la falla de la foto que les contamos
el año pasado, y un par de gráficos también como para ambientar un poco lo que hablábamos hace 12 meses. Esta fue la foto que mostramos de lo que pensábamos que iba a ser Ecopetrol. Eso va a ser una constante en lo que nosotros pensamos que van a ser los activos emergentes. Entonces, esa línea roja que ustedes ven ahí era básicamente lo que ha pasado con Ecopetrol, y esa línea de punticos rojos era lo que nosotros decíamos esquemáticamente: mire, Ecopetrol va a ser esto, va a ser un 1000 y 1500, 1400 arriba y se va a quedar ahí, lo cual ya de por sí era bastante pesimista, porque no era solamente que iba a llegar a 1000, sino que al año no iba a estar en los 2000 o no iba a llevarse una recuperación importante. Básicamente la diferencia tal vez de lo que yo tenía en mi cabeza, que eso nunca va a pasar exactamente lo que uno se imagina, si no estaríamos quién sabe dónde, era que el rebote, como yo les decía ayer, sostener el petróleo cerca de los 50 para mí requería de todo lo que ha hecho la OPEP, como todas las herramientas que ha utilizado la OPEP sin hacer nada. Requeriría de mucho. Para mí el 50 se iba a destruir más rápido y Ecopetrol iba a estar rebotando entre los 1400 y 1000, que lo hizo, pero más suelto, no aguantando tanto como lo ha hecho bastante bien, cercano a los 1300. También ha venido acompañado por una muy buena gestión. También el año pasado, yo creo que esta fue bien interesante, les mostramos lo que nosotros creíamos que iba a ser el petróleo. Entonces acuérdense que nosotros hemos dicho petróleo entre 30 y 50, y entonces a la persona que nos dice que ahí cabe un bus le decimos: no, es que ahí no cabe un bus, ahí cabe una aguja, va para 30 y después va para 50, y esa fue la foto que les mostramos, muy dependiente de qué hacía la Fed a principios de año. Entonces mostrábamos que nosotros veíamos el piso del petróleo, esas líneas punteadas rojas eran nuestros dos escenarios, dependiendo de un rebote más rápido, dependiendo si la Fed echaba un reversazo, o un rebote más lento si la Fed no lo hacía. Eso se dio perfecto. En realidad el piso se dio donde estaba y el techo fue a donde estaba, y esto lo dibujamos mucho antes de que sucediera. Por supuesto, ustedes ven ahí en el gráfico, cuando el petróleo estaba a 50 dijimos: vamos a visitar los 30 y los vamos a visitar el primer trimestre del próximo año, lo cual se dio bastante bien. Eso fue como parte de las cosas que contamos el año pasado. Básicamente no solamente tratamos de dibujarles la cancha de juego, sino lo que nosotros creemos que va a pasar dentro del juego, cómo es que se van a mover las piezas. De ahí en adelante, y vuelvo a repetir, depende mucho de que estén en contacto con nosotros, porque el camino va a ser, digamos, es importante que ustedes ya tengan el mensaje de qué creemos nosotros que es la cancha de juego, que es lo que voy a repetir hoy, pero es importante también en el día a día estar viendo si la pelota va a ir a la esquina o va a ir a la banda, y eso solo se puede hacer como mucho más en compañía con nosotros. Vuelvo a hacer la cuña, acérquense a Alianza, la asesoría diaria es bastante activa. Y finalmente, el último gráfico de este backtesting de lo que dijimos ayer fueron las dos metas en los test, en los 18 y en los 24. Fue bastante bien, no fue solamente porque los test se desvalorizaron y se subieron, sino porque llegaron prácticamente a la meta que habíamos mostrado. Ustedes aquí, en medio de esto que les digo: oiga, nos fue bien en nuestro escenario negativo, van a ver una constante el resto del año. Y es que si bien nosotros pensábamos que el estrés iba a dar en el primer trimestre, ustedes no van a ver muchas recomendaciones de compra de Alianza ahí. O sea, no hubo una recomendación de compra de Alianza en el 9, aunque pensábamos que el 9 era el techo. O no vamos a ver una recomendación de compra en acciones cercanas a ese nivel. Y ahí es donde quiero discutir un poco. Por supuesto, ideal que se hubieran salido muchas recomendaciones de compra alrededor de ahí, pero desde un punto de vista fundamental era muy difícil hacerlo. Entonces, básicamente, las recomendaciones de compra de Alianza en acciones las manejó el equipo de acciones, sin un llamado directo digamos, de la parte de estrategia completa de que había una tendencia alcista en acciones, porque creemos que no la hay. Entonces, básicamente, no pudimos poner una C de compra en muchos de los activos que hubiera sido ideal, porque pues aquí sí pareceríamos, pues habría mucho de magia alrededor de eso, pero les estoy mostrando que las metas que se plantearon se llegaron bastante rápido. Entonces arranquemos ahora sí a lo que vinimos, básicamente a hablar de qué va a ser el próximo año en cuanto a activos financieros. Este es el lado B de nuestro disco. Obviamente el lado B va a tener siempre una compañía, la música va a ser el dólar, eso es lo que nos está ambientando siempre y es lo que nos complica a nosotros para tratar de ser muy optimistas en activos emergentes, porque el dólar es nuestro peor enemigo. Entonces la primera parte va a volver a traer el tema del dólar, pero ya enfocando un poquito más para que ustedes lo vean directamente, cómo es que le pega a los activos y cómo es que le pega directamente a los activos colombianos. La conexión es muy buena. Y después vamos a estar hablando de tres temas: acciones con el corazón partido, lo llamamos así. Son casi 8 años de
de poca rentabilidad. Básicamente el que cogió el piso en acciones este año en el Colcap solo fue 2 meses de rebote, fue entre febrero y marzo. Seguramente el que lo cogió es porque viene comprando desde hace un año. Esa persona está netando negativo en su inversión. Es muy difícil hacer eso en ese tipo de rebotes. Ha sido un activo que no ha traído muchas alegrías. El dólar, lo llamamos el último viaje del dólar porque, como les contaba ayer, es como la segunda pierna del movimiento fuerte, y aquí es donde uno quiere ver cosas, quiere ver cómo Colombia reacciona. O sea, si nuestra predicción de que el dólar se va a valorizar a nivel mundial 10 o 20%, lo más importante es, primero, saber que eso golpea a los activos colombianos, pero segundo, ver cómo lo resiste Colombia, porque eso va a ser una señal muy importante. Si tenemos 10% de desvalorización del euro y Colombia apenas ha perdido valor, pero ha sido muy moderado, esas señales son las que vamos a buscar durante el año para decirles, oiga, Alianza está mucho más optimista, vamos a poner CES de compra en nuestros gráficos y vamos a mandarnos. Pero primero, sabiendo lo que nos causó el dolor del 2014 y el 2015 en los activos financieros, lo primero que uno debe hacer es estar vendiendo, estar muy líquido, estar muy listo a ver cómo es esa relación, cómo es ese diálogo entre Colombia y el dólar mundial. Y si el diálogo es convincente y Colombia responde muy bien, entonces uno pasa adelante. Si no, el riesgo es que le pase lo del 2014 y el 2015, que uno se queda analizando temas locales y el dólar simplemente atraviesa con los activos en Colombia. Y finalmente voy a hablar de ese tema tan difícil, que es el tema de los TES. Se llama Entre Dos Tierras, porque uno sabe muy bien lo que está pasando en el tema de TES. Las noticias en este año no podían ser peores en términos internos, y al mismo tiempo la compresión de tasas de interés a nivel mundial pues no podía ayudar más a los TES. Al final, en esa lucha, como siempre, gana el tema de afuera. Lo particular es que este año, o el año que comienza más bien, está empezando al contrario, y es que los fundamentales locales están un poco mejor, y de hecho si se acelera la economía como nosotros pensamos, pues van a ser mucho mejores para la renta fija, pero ahora los fundamentales de afuera se están embolatando. Entonces la pregunta es, ¿qué va a ganar ahí entre esas dos tierras? El tema local y el tema internacional. Round 1 lo ganó el tema internacional. Para mí la apuesta es Round 2 lo gana el tema internacional de nuevo. O lo de afuera se mejora, o los tres no van a tener un buen año. Vamos a hablar de eso. Entonces, comencemos con 4 ideas claves. Ya les conté un poquito de cada una de ellas. Colombia apenas se está recuperando del último golpe del dólar. Nos llevamos más de 8 meses tratando de respirar de ese golpe. O sea, aquí hay que tener el respeto a un segundo golpe que puede venir, y si uno no está preparado, pues eso es knockout inmediato. Puede que Colombia lo maneje muy bien, lo que pasa es que no lo sabemos. Y por lo que único que sabemos es que los fundamentales colombianos sí se dañaron tal cual fuera la economía de los 90. Cuenta corriente en los niveles de los 90, cosas, inflación en los niveles peor de la última década, no lo manejaron muy bien. Pero el optimismo internacional nos ayudó un montón en ese movimiento. El segundo mensaje, nuestra predicción de dólar, ese es como fin de año, meta fin de año, 3.600. Esperamos que el promedio esté alrededor de 3.250, 3.300. Vamos a ver cómo nos va con ese. Ustedes aquí van a ver gráficas en donde se abre la puerta a números más altos, en donde lo que queremos es transmitir que ese número alto no debe sonar tan loco. Por algo por encima de 3.600 puede que no se dé, puede que nunca pase eso, pero que no es una predicción fuera de foco, no es una predicción como por llamar la atención. Y esto es un tema que le ha pasado a Alianza con el dólar, y es que ha sido muy particular, y es como que nosotros no hemos podido celebrar mucho las proyecciones de dólar que se han dado bien, porque cada vez que llegamos a una meta, Alianza plantea la siguiente meta y la siguiente meta es más arriba. Entonces lo que ha sido estos últimos 3 años con Alianza es que la celebración dura un mes, como muy bien por haberle pegado al 2.000, al 2.500, al 3.000 o al 3.500, pero muy mal por pensar que van a ir al 2.000, al 2.500, al 3.000 cada vez que subimos la meta. Entonces ha sido celebraciones cortas y después aguantar, obviamente, opiniones contrarias que dicen ahora sí se les fue la mano. Nosotros todavía pensamos que no. Espero que ustedes entiendan un poco nuestro punto de vista, si al final estamos en lo correcto o no, por lo menos que entiendan el fundamental. En acciones esperamos una desvalorización de 10%. Esto es un número que nos parece bien moderado. La volatilidad va a ser muchísima y las oportunidades van a ser todas para hacer compras. Pero inicialmente, con los fundamentales que tenemos, vemos que puede haber una desvalorización. Acuérdense que este año va a terminar con una valorización, de pronto no tan alta como la de ahora, de pronto menor a medida que acaba el año. O sea que va a ser bien interesante si Colombia va a continuar el rally que arrancó este año, y va a ser un rally de muchos años, por lo menos de 2 años. Alianza dice que no. Les voy a contar las reglas para que Alianza diga que sí y reconozca pues que sí hay alguna fuerza adicional. Puede pasar, no es nuestro escenario en este momento. Y TES, esperando un estrés que lleve a los TES de curva larga al 8, estoy hablando de 24.
y la curva corta creemos que está más o menos bien, digamos que bien en su valor justo, porque Alianza no ve al Banco de la República yéndose mucho, digamos que muy por debajo de 6.50, como les contaba ayer, por mucho al 6, luego no vemos que haya tanto margen en esos títulos de curva corta. Son interesantes, van a ser sostenidos, hay una oportunidad inmensa en deuda corporativa de 1 a 3 años que estén ligados a esas tasas de corto plazo porque van a estar estables y van a ser beneficiadas por la baja de las tasas del Banco de la República, pero el Banco de la República no va a llegar, desde nuestro punto de vista, hasta donde piensa la gente que lo va a hacer. Entonces no va a ser tanto el valor que hay alrededor de esos títulos, por mucho 20, 30, 40, 30 básicos a la baja, pero no por debajo del 6, digamos, 6.50 nos parece bien. Entonces comencemos con digamos que el primer par de historias antes de entrar de lleno a hablarles de los 4 temas. El primer par de historias, que son historias como filosóficas, que yo me emociono contándolas, pero que son un poco abstractas para la gente, pero que para mí es lo más importante. Entonces, y yo creo que la gente se dio cuenta este año, hay demasiado ruido en los mercados. Si estamos terminando todos agotados este año, pasaron 1000 cosas y uno diría, bueno, realmente fue un año supremamente difícil, pero uno va a ver los activos financieros y la volatilidad fue muy bajita. O sea, la volatilidad de noticias fue al 100, fue todo lo que ustedes se imaginan. Pero el dólar, después de llegar a los 3.400, se bajó y se quedó quieto en un nivel todo el año. Las acciones hicieron plata 2 meses, como les dije, febrero y marzo, y después quieta el resto del año. Y los 3 con una tendencia relativamente, fue el activo con más tendencia, ayudado por un poco la volatilidad. Pero es muchísimo el ruido que hay alrededor de los activos y muy poco el movimiento. Entonces uno dice, no, es que los activos están imposibles. De pronto los activos no están tan imposibles. Lo que pasa es que si uno está oyendo tanto ruido, si uno abre la ventana y todo el tiempo está escuchando tanto ruido, pues termina perdido. Entonces lo primero es, con lo que yo quiero cerrar la ventana siempre con este gráfico y que la gente oiga la música. Y la música es muy contraria a lo que uno piensa en los análisis básicos. Y básicamente en este gráfico lo que dice Alianza, y creo yo que ha sido como el aporte más importante que hemos hecho nosotros, digamos desde el punto de vista de análisis, pues porque esto no lo cuenta, este tema de los ciclos lo estudian afuera, pero no lo cuenta como lo cuenta Alianza, le hemos explicado a la gente, en el 2011 arrancó un movimiento de apetito por Estados Unidos, que está representado ahí en la línea de arriba, que son las acciones americanas. Eso se llama un ciclo alcista en acciones. Y cuando arranca un ciclo alcista en acciones en Estados Unidos, después de 10 o 12 años en que no querían ver a Estados Unidos en nadie, ni en pintura, no querían ni las acciones gringas, ni el dólar americano, el nuevo ciclo no dura 1 año ni 2. Dura 5, dura 10 o dura 20 años. Ese es el ciclo. Que las acciones americanas están muy caras, por supuesto, desde un punto de vista histórico, pero se pueden poner más caras también desde un punto de vista histórico. Esos cambios de apetito, de gusto de la gente, no se digamos que puede inflar fundamentales mucho tiempo, mucho más de lo que cualquiera puede aguantar. Es un cambio de apetito, como les digo, que dura 12 años en que no le gusta algo a alguien, después no van a ser solo 1 o 2 años de cambio de gusto, duran bastante. Y digamos que nuestro análisis adicional es que le decíamos a la gente, esto es un baile entre 2 activos. Y cuando surge el apetito por el dólar y por acciones americanas, se muere el apetito por materias primas y quedan en un lateral durante mucho tiempo. Entonces nosotros desde el 2011 decíamos el petróleo se tiene que caer y se va a quedar entre 40 y 60 muchísimo tiempo, no 1 o 2 años. Entonces nos llamaba la atención después de que se cae, que la gente predijera que ya iba a ir a 70, 80, 90, porque eso era lo normal. No es lo normal en los ciclos. Entonces cuando la gente ahorita hace análisis del mercado de acciones americanas y lo ve caro y se estresa y dice ahora sí es de venta, ahora sí es de venta y las acciones hacen nuevos máximos y nuevos máximos, esa es la dinámica. Cuando hay un cambio de apetito, estos ciclos bursátiles no son muy fundamentales. 80s y 90s, donde hubo muchísima plata en acciones americanas, es el periodo de menor crecimiento económico de los últimos 100 años. Es simplemente acciones volviéndose más caras, múltiplos engordándose. Y ese apetito en algún momento revienta y pues hay correcciones. Pero para ponerles un ejemplo, en los 80s y 90s, que las acciones se valorizaron un montón en Estados Unidos, hubo crisis como la crisis del 87, 35% de caída en el mercado. Todos estamos tratando de evitar la crisis del 87, todos hablamos de la crisis del 87 y los analistas americanos les encanta hacer esos gráficos. Puede pasar, seguro, puede pasar en los próximos años, puede haber una crisis de ese estilo. Lo que se le olvida a la gente contar es que la crisis del 87, que fue 35% en 2 semanas, a los 8 meses estaba completamente recuperada y al año ya estaban las acciones positivas. Esas son las crisis en un mercado alcista de renta variable en los Estados Unidos. Uno le encantaría evitárselas, pero en realidad en la foto de largo plazo no son tan peligrosas.
Entonces hay muchas cosas por aprender aquí uno aprende el ritmo y nosotros acompañando a ese ritmo les contábamos que para nosotros el petróleo pues va a bailar entre 30 y 50, puede ser 20, puede ser 60. Si la OPEP en este momento termina haciendo un acuerdo inmenso el 30 de noviembre, acuérdense fechas claves, 28 de noviembre, que es cuando los OPEP y no OPEP se juntan a hablar sus propuestas, casi que el 30 de noviembre ya no va a ser tan importante, porque vamos a ver si los no OPEP están montados en el bus o no. Si la OPEP logra un superacuerdo, el petróleo puede llegar a 55 o a 60, lo puede hacer. Lo que nosotros hemos mostrado un poco es que el petróleo arriba de esos niveles es muy autodestructivo, ya sea porque comienza la producción a encenderse, pero mucho más importante porque a medida que el petróleo se calienta, el fin del ciclo económico americano está cerca. Entonces, como una predicción, no para el próximo año, simplemente para los próximos 2 años, porque nosotros creemos que Estados Unidos en algún momento va a entrar en su ciclo recesivo, es que el piso, para quien quiera llamar al piso del petróleo, el que diga, oiga, no, es que el piso del petróleo fue este año, es muy difícil saberlo hasta que no haya recesión en Estados Unidos. Los gringos son los principales consumidores de petróleo, no son los chinos. Los gringos consumen el doble que los chinos. Cada vez que hay una recesión gringa es 1 millón o 2 millones o 3 millones de barriles de demanda que se pierden. Entonces lo primero que uno tiene que hacer para llamar el piso del petróleo, si existe algo así, porque como yo les digo, yo creo que van a ser muchos pisos durante muchos años, uno tiene que esperar a ver cómo resiste el mercado de petróleo una recesión en Estados Unidos. Entonces lo que nosotros decimos es, si la OPEP logra, esas flechas que ustedes ven ahí, si la OPEP logra un acuerdo, el petróleo puede fortalecerse unos 3 meses, le puede ir bien por encima del 50, pero eventualmente eso va a ir como acabando a la demanda, agravando el crecimiento económico mundial, que el petróleo para arriba no es crecimiento económico para arriba, lo ahoga, y eventualmente buscando ese segundo piso, ya sea en 12 meses o en 24, dependiendo de cómo se desacelere la economía. Si por lo contrario la OPEP no logra un acuerdo que convenza a nadie, pues vamos de una a los 40 o a los 30, va a ser mucho más eficiente. La pregunta aquí clave es, si en ese escenario en que la OPEP defiende al mercado, a Colombia le va bien o le va mal. Y lo que nosotros hemos dicho es, probablemente a los emergentes les va mal, porque una fortaleza de petróleo los próximos 5 meses, lo que hemos dicho, lo que va a hacer es que va a hacer que la inflación de países desarrollados se acelere tanto. O sea, fácilmente un petróleo a 60 pone la inflación americana al 4, al 4,5 en 3 meses, es muy rápido, que eso hace que la liquidez se retire y que el dólar se fortalezca más. Entonces uno tiene que escoger entre, me gustaría que el petróleo se subiera $5 más, con el costo de que la liquidez me la retiran, la liquidez de la que he vivido tantos años, o que el petróleo se quede más o menos así y que la liquidez me la mantengan. Al final es como la espada y la pared, ninguna es buena, en realidad ninguna solución es buena. Lo que estoy diciendo es que el petróleo arriba no es simplemente postergar algo que sigue en camino, que sigue andando. Entonces, bueno, eso es el tema como filosófico de largo plazo, de cómo es la visión de nosotros. Ahora sí vamos a entrar un poquito en los temas claves. Entonces, lo primero es voy a hablar un poquito del dólar. Y voy a contarles en 2 etapas. Primero les voy a mostrar algunos gráficos de la historia que les contaba ayer. Entonces decía, el principal problema del mercado que puede pasar el próximo año es lo que está haciendo ya mismo. Y es que el dólar le comienza a ganar a las monedas fuertes. Porque si el dólar le gana a las monedas fuertes, pues las monedas débiles no tienen nada que hacer. Las monedas débiles van a perder 1 por lo que pierde la moneda fuerte, o 2 o 3 por, esa es la relación. Es así de sencillo. Entonces que el petróleo se queda constante, perfecto, pero es muy raro un mundo en donde el euro pierda 10% y por el petróleo Colombia se blinde. Eso no pasa, hay triangulación de monedas muy agresiva. Entonces, este es el problema fundamental por encima de lo que decía la OPEP. Lo que la OPEP ayuda, por supuesto que puede ayudar al mercado en el corto plazo, pero en el mediano plazo es para dónde va el dólar. Y aquí hay algunas, digamos, en esa predicción nuestra, en el momento más crítico podría haber una desvalorización una valorización del dólar de 20%, mostramos cómo se repartiría eso entre monedas. Porque, bueno, usted dice dólar 20%, dólar fuerte, pero ¿qué significa eso a los que les importan las otras monedas fuertes? ¿Qué pasa con el euro? ¿Qué pasa con la libra? ¿Cómo sería ese juego? Y la simulación que hicimos nosotros es manteniendo la misma velocidad que se dio en el 2014-2015, a dónde llegarían cada uno de los activos. Entonces, lo que ustedes ven ahí a la izquierda es básicamente lo que debería acompañar a una predicción de 20% de valorización de dólar a nivel mundial. Entonces, debería acompañarse con una caída del euro del 20%. Ese es el principal componente de la receta, porque el euro es 65% de ese índice, es una barbaridad. Entonces, tiene que ser 1 a 1.
Entonces, lo que nosotros hemos dicho nosotros es que esto, si se da, debería venir acompañado con la visita del euro de los niveles de la crisis del 2000, que fue cercano al punto 87 o al punto 90. Esa etapa que suena rara, porque primero hay que viajar debajo de la paridad, que eso va a ser un viaje muy interesante. Después de la paridad yo creo que va a ser relativamente fluida, y ya muchos analistas están comenzando a predecir debajo de la paridad. Yo creo que debajo de la paridad es mucho más fluido el movimiento. Y lo que hemos dicho es ese movimiento del euro es mucho más debilidad europea. No, Trump se puede quedar quietico, es la debilidad europea la que va a estar ahí. Otras predicciones alrededor de eso es que el yen debe desvalorizarse 15%, harto, pero eso es lo que estaba los niveles de yen de hace 2 años, no debería ser tan difícil. 20% del dólar canadiense y 11% en la libra, que de pronto sería la bien llamativa que la libra llegara a 1.13. Ya lleva mucho más de la mitad de ese viaje. Sin embargo, el análisis interesante está al otro lado, y es porque yo sigo diciendo que el euro es básicamente, el futuro del euro es el futuro de Colombia, porque suena como muy complicado, porque un análisis tradicional de economía entonces diría, oiga, pero ¿cuál es el flujo comercial con Europa? Y yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que el apetito por euro es lo que defiende el apetito por el resto de monedas a nivel mundial, que no son el dólar. Y en la gráfica de la derecha ustedes ven la correlación tan fuerte que hay entre euro y peso colombiano. Ahí el peso colombiano está invertido, pues está echando cuando echa para abajo, echa para arriba en realidad. Y el último movimiento, que fue el del 2014, el euro perdió 25% de valor en 7 meses, o sea, fue supremamente rápido, y había un mensaje muy claro ahí, en el 2014-2015, en el que yo les contaba un poco. Europa decía, yo necesito el euro débil para salir de esto, voy a sacar liquidez, y los gringos decían, yo no tengo problemas con un dólar fuerte, voy a remover liquidez. Ambos decían lo mismo, ambos querían darle una cuerda al dólar. Algunos analistas aquí digamos en el mundo decían, buenísimo que Europa saque liquidez, y realmente si Europa saca liquidez para debilitar el euro, es lo peor que le puede pasar a la economía colombiana. Esa liquidez nunca llega acá, porque lo que hace Europa es querer debilitar su moneda, y el golpe es inmediato a Colombia. Esa experiencia ahorita, la experiencia reciente, 2014-2015, es que el euro perdió 25% de valor, el peso colombiano perdió 85% de valor. O sea, la relación, ustedes la pueden calcular ahí como 1-3, 1-3 y piquito. Eso fue el movimiento que acaba de hacer Colombia. Entonces, si uno piensa que puede haber un movimiento tras de 20% en el euro potencial, estoy hablando del extremo, diluyan, como les decía ayer, echen unas pastillitas de Alianza en agua y dilúyanlo y pongan 10%, entonces Colombia debería ser 3 veces eso, y se vuelve loco, porque es 30% de devaluación, pues nadie lo está prediciendo en este momento, estos son 900 pesos. Si uno quiere solo poner la mitad de la predicción de nosotros del euro y la misma relación que se dio en el 2014, o sea, comienza a abrirse la puerta a cosas extrañas. Entonces alguien diría, por si Colombia, ¿usted por qué pone la gráfica ahí de los 90, que nosotros hemos repetido mucho el tema de los 90, y les muestro cómo fue la relación en la crisis de los 90? Y la crisis de los 90 en Colombia fue idéntica, fue 40% de pérdida de valor en el euro, 200% de pérdida de valor en Colombia. La relación 1-5. ¿Es Colombia mejor que el país que lo que eran los 90? Sí, ahora la relación es 1-3, pero la relación sigue existiendo. Entonces si uno está prediciendo un 10% de desvalorización en euro, la predicción básica debería ser un 30% de desvalorización en Colombia, para repetir lo que hicimos solo hace 1 año y medio. ¿Puede ser mejor? Sí. Si es mejor, va a ser una señal increíble en Colombia. Si es 1-1, 10% de desvalorización en euro, y Colombia solo se sube hasta 3.400, 3.500, va a ser una señal excelente en Colombia. Pero el escenario base, uno debería tener cuidado, que puede ser que 3.400, 3.500 sea apenas, sea como lo mínimo, o ni siquiera lo mínimo, porque requeriría el 1-1. Entonces, otras gráficas que no me voy a demorar mucho, simplemente que ustedes vean la relación entre otros activos que también importan, y son las acciones. Entonces ya les mostré cómo el euro y el dólar atraviesa Colombia, y no necesitaría el petróleo en el camino para seguir, digamos que para tener un efecto importante. También lo tienen las acciones. Entonces ustedes ahí ven la gráfica del Colcap contra el dólar, invertido el Colcap, o sea, para arriba es para abajo, y la correlación también es buena. O sea, el dólar, la última valorización del dólar de 25% golpeó al Colcap en 37%, esa fue la pérdida. Entonces el primer elemento que uno debe decir, si el euro o el dólar se va a valorizar 10 o 20%, el Colcap tiene una relación que es de 1 a 1.8, o sea, no es el doble, pero es cerquita, inicialmente de caída. Entonces, ¿qué nos tiene que demostrar el Colcap a nosotros? Que no va a caer, o que va a caer en la misma proporción, o que va a caer mucho menos. Eso será una señal de compra para muchos años para Colombia. Pero lo primero que uno hace es se sienta sin mucha exposición y ve cuál es esa conversación. Uno no dice, no, yo estoy seguro que
Primero, yo estoy seguro que el dólar no se va a valorizar tanto, bien difícil, el movimiento está muy fuerte y es lo que está mostrando en este momento. Y número dos, yo creo que el Colcap no va a caer frente al dólar. Como lo sabe, la última experiencia que tuvo no fue tan buena, fue bastante negativa, fue 37% de caída. Entonces por eso es mucho más la virtud ahora, es paciencia y oír al mercado, que el mercado hable y tenga la discusión, que uno no entre a discutir en el mercado. Y si uno mira la gráfica de la derecha es la misma, otra vez el euro, cambiamos al euro, y acciones emergentes, mostrando lo mismo, la caída del euro fue de 25%, la de acciones emergentes fue de 30% hace año y medio. Entonces la relación estuvo muy viva, ahora vamos a ver qué pasa ahorita. Las acciones emergentes se han portado muy bien este año, pero si ustedes ven, que es la gráfica de la derecha, línea azul oscura, el rebote de todas formas es marginal frente a la caída del resto de año y medio. Entonces pareciera que todavía es como un rebote que es parte de una tendencia bajista que no ha cambiado aún. Ahora voy a hablarles más como del dólar en Colombia, ya no tan etéreo como el dólar en el mundo, que es lo más importante. Y vamos a mezclar aquí cosas, es técnicos frente a fundamentales. No sé si ustedes se acuerdan, la lucha libre es como técnicos contra rudos, aquí pasa lo mismo. La gente se pone, es muy compleja en su preferencia de análisis. Los que saben mucho de economía y de valoración no les gusta el análisis técnico, los que están en el mercado y hacen análisis técnico piensan que el tema fundamental es demasiado de largo plazo, se equivoca mucho. Lo que piensa Alianza es que predecir es tan complicado que porque uno no va a utilizar todas las herramientas que hay a disposición. Nosotros somos técnicos y fundamentales al mismo tiempo. Primero vamos a hablar del dólar, el último viaje del dólar. Entonces, ¿por qué el dólar puede ir a la alza? ¿Por qué puede ir a la baja? Primero, backtesting de lo que pasó este año. Alianza hizo la recomendación de compra de dólar, pues la última para comenzar el 2016, porque vienen muchas más atrás. En 2830 el viaje dijimos que iba a ser hasta 3500, fue solo hasta 3460. Yo creo que estuvo bien. Es obviamente siempre las metas van a ser una referencia, pero después de un movimiento de 500 pesos o 600 pesos, 50 pesos, yo diría que estuvo bien el movimiento. Ahí es donde es lo que ustedes van a ver, y que yo diría que si hay un error en Alianza o que algo que no se dio es la predicción de la de vuelta. O sea, hubiera sido para mí ideal poner una B de venta en 3.500 porque era mi meta y decirles ya es hora de que el mercado descanse, pero obviamente no hubo una reacción. Llegamos a la meta, pero no hubo algo oficial y eso es simplemente parte del proceso. Pero después de eso, Alianza decidió cómo trabajar, cómo comenzar a pedalear mucho y decirle a la gente, probablemente el take profit es algo que queda en manos de mucha gente cuando uno les recomienda la compra de dólar y ya hay 400, 500 o 600 pesos. Ya uno tiene que definir, oiga, yo quiero llegar a 3.500 exacto o 3.400 es suficiente, es un gran trade. Eso tiene que también ver mucho en la decisión del inversionista. Pero nos tocó pedalear muchísimo recomendando varias veces compra en varios documentos en los 2.800, 2.900, que era bien difícil porque la presión fue muy fuerte. Y coincidió, creo yo, con que el flujo internacional también frenaba ahí. Realmente se veía muy poco apetito por los extranjeros en ese nivel, mostrándole algo que digamos que le decía a uno, si el dólar se pone a 60, de todas formas los extranjeros saben que hay un problema, o los locales también, que hay un problema por solucionar, unos huecos por solucionar, que si bajamos el dólar de 2.800 no lo cerramos nunca. Y eso fue importante y nosotros nos apoyamos en eso. El último documento que mandamos contaba básicamente que en 7 semanas antes de la subida de tasas, o sea, 7 semanas antes del 14 de diciembre, el dólar podía ser 600 pesos, podía moverse desde los 2.800 hasta 3.400, como lo hizo en noviembre del año pasado. Entonces ahí es donde estamos montados. Tenemos a la OPEP como enemigo nuestro, que nos puede frenar y nos puede diluir esa predicción. Lo que yo he dicho un poco es que si la OPEP se mete en el camino, la predicción tendríamos que correr a enero, febrero. En este momento estamos jugados, hay que conocer qué es lo que termina siendo la OPEP, pero simplemente yo la empujaría un par de meses, no la cambiaría ni mucho menos, porque lo que estoy tratando de decir acá es que para mí el tema petróleo y tema OPEP es secundario, la fuerza es otra. Tanto que yo diría que el 4 de diciembre, que es el referendo en Italia, es más importante que la reunión OPEP, porque el referendo de Italia va a abrir la puerta o va a confirmar si sí deberíamos tener miedo electoral en términos europeos o no, que es parte de uno de los 3 pilares de la subida del dólar nuestro. Acuérdense, el otro es la política fiscal en Estados Unidos y el otro es la inflación a nivel desarrollado. Entonces,
Dividimos los factores por qué creemos que el dólar es al alza y por qué podría ser a la baja, que a la baja se vuelve inestable. Es muy difícil ahora pensar en un dólar a la baja como en tendencia, que era un discurso que sí se alcanzó a oír bastante hace 2 meses. Ahora el que es bajista en dólar es estable en dólar y el que es alcista es alcista de verdad. Entonces al alza, ¿por qué? Por el movimiento del dólar. Porque Colombia necesita que básicamente cada vez menos petróleo para mantener la misma tasa de cambio. Esto es muy interesante. Acuérdense que el año pasado el cierre de la tasa de cambio fue 3.140 pesos, el dólar finales de 2015. Y eso vino acompañado con un petróleo a 38. Ahora la pareja ordenada es digamos que 3.150, que es lo que estamos hoy, con un petróleo a 48. Entonces cada vez se necesita mucho más petróleo para que el dólar no se suba. En términos cuantitativos, este año se necesitan $10 más de petróleo para que el dólar siga en 3.150. Y eso es como parte también de lo que hemos hablado nosotros, es que para nosotros un petróleo estable en 50 durante 2 o 3 años más no significa un dólar estable, significa un dólar al alza, porque a 50 no llenamos los huecos, no cumplimos las propuestas del gobierno, no, digamos que quedamos debiendo todos los años un pedacito. Entonces, como el primer elemento simplemente intuitivo, regla de servilleta, es, oiga, esta vez nos está costando $10 más en petróleo, que el dólar no se suba de 3.150, que fue el cierre del año pasado. Y esa pérdida de dependencia con el petróleo se va a ir agrandando cada vez más mientras más se estabilice el petróleo. Y cuando el petróleo se caiga, pues sí va a ser grave porque se va a sumar. El próximo año es un año de baja en tasas emergente. Cada vez que el Banco de la República quiera bajar tasas, va a tener que lidiar con lo que están lidiando otros países que han bajado tasas, y es que de pronto vengan repuntes en la moneda y de pronto el banco a principio de año va a tener un entorno que sí es ideal, inflación bajando duro y crecimiento bajando duro, pero a medida que transcurre el año va a ser cada vez más complicado. El déficit en cuenta corriente, como les decía, se tiene que ajustar. Nosotros no podemos vivir con un déficit en 4 o 5 y uno diría, oiga, pero ya se ajustó este año y el dólar no subió. Es que hay un costo y el costo fue en PIB. Usted tiene que pagar el cierre del déficit y por eso es que a veces las predicciones de quien dice, oiga, la economía le va a ir bien y el dólar va a bajar, como que no tiene mucho sentido. Tiene que haber un costo en alguno de los dos lados. O crecemos poquito, como este año, y el déficit se cierra, o el dólar se sube y el déficit se cierra. Pero las dos cosas no, porque entonces no cerramos déficit. Entonces es una cosa que el déficit a 5 o a 4,5 es una muy buena noticia en Colombia, es altísimo en el mundo. Sigue siendo, yo lo que cuento es que si ahorita no hay temporada de caza de osos, o sea que nadie nos está buscando, pero si llega una temporada de caza de osos, Colombia con ese déficit tiene un signo gigante de cacería, pues es un blanco inmenso, búsquenme. Tenemos que reducirlo y eso se reduce a punta de crecer menos y dólar más alto. Adicionalmente, imagínense, ¿será que la plata que entró en TES este año vuelve a entrar el próximo? Acabamos de hacer casi que un rebalanceo, JP Morgan entró un montón de plata, ¿será que lo volvemos a repetir? Que eso ayudó mucho al dólar. El inicio de año o el fin de este año está mostrando que está difícil, que si hay un choque en inflación a nivel global el próximo año, va a ser más pasita la llegada de flujos a Colombia. La calificación, como les dije, para nosotros nuestro escenario principal es perder un nodo, el escenario secundario es 2, el escenario terciario es no perder nada, eso es lo último que esperamos nosotros. Y hay unos riesgos como latentes en la reforma tributaria que la diluyen, o adicionalmente que no vengan medidas acompañadas como la reducción a los impuestos a los extranjeros, que es algo que nos han estado contando. ¿Por qué el petróleo puede ser a la baja? Porque el dólar puede ser a la baja, porque la OPEP lo defiende. Es importante, seguro que en el corto plazo nos desvía de nuestra meta si la OPEP logra ser convincente para nuestra meta de corto plazo, no la de largo plazo. Y porque en la misma reforma tributaria, incluso en la firma del plebiscito y que termine andando, hay choques potenciales positivos. Lo que pasa es que se han diluido. Si la reforma tributaria pasa, pero pasa como muy aguada, pues que es lo que apunta, pues el impacto no va a ser muy bueno, puede ser incluso negativo. Y el plebiscito, o ya el tema de la paz, ya ha pasado por Congreso, ya está mucho más atenuado. Ya el impacto positivo, obviamente es positivo en el mercado, pero ya no es tanto, porque no es como tan sólido el acuerdo, eso lo hablábamos el día de ayer. Desde un punto de vista de largo plazo, eventualmente puede ser sólido, pero en el corto plazo, para el que quiere venir a invertir, ya no es 100% seguro que esto va a andar. Hay una probabilidad de que sea diferente en el futuro. Que es importante el diálogo entre para dónde va a coger
el dólar entre el peso colombiano para dónde va a coger, si seguir al dólar mundial o seguir al petróleo en el caso de que decidan cruzarse. Es raro ver al dólar fuerte y al petróleo fuerte. Eso no es lo normal, no ha sido lo normal los últimos 15 años, pero puede pasar. La última vez que el dólar cogió para un lado, el dólar a nivel mundial, y el petróleo para el otro, o sea que el dólar se siguió fortaleciendo, pero el petróleo también se fortaleció, lo cual no es normal, repito, en los últimos 15 años, fue preciso en el 98, cuando la OPEP intervino una barbaridad y volteó al mercado. La OPEP hizo una reducción de 3 millones de barriles en producción y generó un rally importante en petróleo de $10 a $40 por barril, mientras el dólar se venía fortaleciendo. ¿Puede la OPEP hacer que el petróleo se comporte en dirección contraria al dólar? Sí lo puede hacer, lo ha demostrado. Lo que pasa es que cada vez necesita mucha más intervención y ahorita no pareciera que hay tanto, pero eso puede suceder. La pregunta es, ¿qué pasaría en ese escenario? En donde el petróleo sube $5 más, o $6 más, o $10 más, y el dólar a nivel mundial se valoriza un montón. ¿Para dónde coge Colombia? La experiencia del 98, que es la única que tenemos en ese cruce, muestra que las monedas, y no vamos a hablar de Colombia porque alguien va a decir Colombia en el 98 era más débil, vamos a hablar del dólar canadiense, que Canadá en el 98 es mejor que Colombia en el 2016, el dólar canadiense siguió al dólar a nivel mundial. O sea, el dólar, una economía que produce petróleo, tuvo un rally inmenso en petróleo, pero el dólar se seguía fortaleciendo a nivel mundial y esa moneda perdió finalmente frente al dólar, aunque estaba mejorando sus flujos. Entonces, en esa decisión, históricamente, el dólar prevalece, pero obviamente el petróleo ayudaría mucho que el impacto no sea tan directo. Una pregunta que me parece muy importante es que ustedes ven a los analistas discutiendo un montón acerca de si el petróleo debería ser 3.000 o 3.300 o 3.400 o 3.250. Yo creo que esa no es la discusión. La discusión real es si el dólar es 2.500 o 3.800. Esa es la discusión en la que uno tiene que sentarse a hablar y esa es la discusión que vale la pena. Como entrar a decir 1.000 argumentos y diferenciarnos en 200 pesos no tiene sentido. Y alguno va a tener la razón, eso no lo sabemos en este momento, pero el punto es que ahí es donde está el valor, es oír los argumentos de algo que pueda ir a 2.500 y oír a alguien que piensa que puede irse a 3.500 o mucho más alto que eso. Ahí es donde está el valor, porque el dólar, pienso yo, que va a hacer eso. Yo no creo que el dólar vaya a estabilizarse y se quede muchísimo tiempo en una zona. Creo que va a continuar con una tendencia. El descanso de ahorita fueron 9 meses descansando, una barbaridad. En términos históricos lo ha hecho antes en la tendencia alcista. 9 meses es válido, pero fue muy largo y fue bastante amplio. El dólar cayó de 3.400 a 2.900. Y algo un poquito fundamental, hablarles un poquito del tema de la cuenta corriente. Ahí ustedes ven exportaciones e importaciones colombianas, línea azul oscura y azul clara, la azul clara es importaciones, y ven la cuenta corriente en Colombia. Y ven el déficit. Lo que les decía yo ayer es, cuando la gente pronostica déficit en cuenta corriente, tiende a ser muy conservador. Muy conservador porque no pronosticaron el deterioro y muy conservador porque no pronostican que se vaya a mejorar rápido. Generalmente los déficits en cuenta corriente se arreglan rapidísimo, pero no es positivo el proceso de arreglarlo, porque usted tiene que pagar. Entonces, o usted paga este año con menos PIB, o usted paga con más dólar, con dólar devaluándose. Esa es la tarifa. Pero la historia es que el déficit se cierra rápido y puede estar en 2 años, en el 1 o algo por el estilo, con muchas sorpresas positivas, entre comillas, porque se cierra rápido, pero el cierre es menos crecimiento económico, más costo en términos de crecimiento y más dólar. Ese es el camino que nosotros pensamos que se viene. Y para terminar el tema del dólar y ya pasar al tema de acciones, esa fue la última recomendación que hizo Alianza en dólar, cuando el dólar estaba en 2.870. Y dijimos, son 540 pesos en 7 semanas. La OPEP se nos atravesó en la mitad, pero básicamente la mitad de la predicción está bastante completa en cuanto a velocidad y en cuanto a niveles, pues. Pero nos falta la otra mitad, y la otra mitad obviamente sabemos que tenemos que pasar por la OPEP, y la OPEP va a ser supremamente difícil. Entonces ya hablaremos con nuestros clientes una vez conozcamos la OPEP, pero como les he dicho, me parece más interesante combinación de qué pasó el 30 de noviembre con el 5 de diciembre, con el 4 de diciembre, perdón. Quiero ver ese diálogo entre OPEP y Europa y qué decide el mercado, a qué le va a hacer caso. Lo que estoy diciendo yo es que históricamente le hace más caso al dólar, lo que pasa en Europa. Pero eso va a intervenir en nuestra predicción de 3.400 para fin de año, va a ser como lo más importante. Pasemos a acciones. Básicamente, la historia de nuevo de recomendaciones de Alianza está ahí dibujada. Lo que hacíamos nosotros antes era que cada año mandábamos un artículo en periódico diciendo qué recomendábamos. Estuvo bastante bien porque los últimos 3 o 4 años agarramos como ese vaivén
cada año, un año era de compra, el otro era de venta, era como un gran lateral, que es la zona amarilla que ustedes ven ahí en el gráfico. Y nuestra última, digamos que nuestra recomendación de venta más fuerte se hizo en 1400, cuando veníamos bajando, digamos que a mediados del 2016, y desde ahí Alianza se ha dedicado a defender el 1400 con 4 documentos diferentes. El último fue hace nada, hace 3 semanas, diciéndole a la gente, gane Clinton o gane Trump, las acciones emergentes van a caer, explicándoles lo que les expliqué yo ayer, que esto iba a pasar igual con cualquier presidente. Entonces, obviamente porque somos tan defensores, no deberíamos dejar que las acciones suban. Obviamente no depende de nosotros, es básicamente que nosotros creemos que ahí el mercado la tiene muy difícil. Y es, desde una perspectiva técnica, va a ser muy importante para Alianza que el mercado lograra cambiar este momento que para nosotros está en un área de riesgo severo, esa zona roja sigue siendo riesgo severo, y pase a recuperar los 1400. Ahí Alianza cambiaría su discurso desde un punto de vista técnico importante. Pero por ahora, y hemos tratado de hacer el trabajo los últimos 5 meses, de decirle a la gente, venda en este nivel, venda en 1400, todavía falta mucho por decidirse. ¿Por qué vemos acciones arriba o abajo, a la baja? Pues porque está comenzando a cambiar el discurso. Antes era, oiga, compre emergentes fresco, todo este año ha sido, y vende desarrollados. Y hay varios diciendo, tal vez no, tal vez compre ambos, o tal vez compre desarrollados y vende emergentes, pero ya es un golpe al discurso que es importante. El dólar fuerte, ustedes ya saben, es importante también. Las acciones desde un punto de vista de valoración están como bastante justas. Necesitan que haya un rebote en utilidades importante en Colombia, que haga una dinámica de rebotes de todos los años creciendo utilidades 20%, 30%, y si eso pasa, tranquilamente ese 30% se transfiere al precio directamente, porque los múltiplos están muy, digamos que muy neutrales. Entonces, si un analista cree que hay en este momento 3 o 4 años de rebote en utilidades en Colombia, cada año consistente, fresco que la proyección en precio del Colcap va a ser el rebote que esté proyectando en utilidades. Si uno cree que las utilidades todavía no están rebotando y están muy estables, entonces uno debe predecir un Colcap estable, o en el caso cuando hay digamos, eventos negativos que hacen que la gente presione los múltiplos hacia abajo, las valoraciones, pues hacia abajo, que es lo que nosotros estamos imaginando. El yield del dividendo del Colcap no es tan atractivo, 2% o 2,5%, atractivo es 3,5 o 4%, no estamos ahí, entonces tampoco hay un elemento de dividendos que sea tan atractivo. El próximo año esperamos bajo crecimiento, las bajas tasas le pegan al sector financiero, el bajo crecimiento le pega al sector construcción, ya le está pegando, el alto dólar le pega a la deuda de la operación de Avianca, le pega a la deuda de EEB, le pega a los resultados de Cemex. Son cosas que pueden estar afectando al mercado porque es parte del view de Alianza. ¿Por qué al alza podría ser las acciones? Porque los emergentes llevan castigados 8 años, y eso fue lo que pasó con Brasil, un excelente año, a partir del peor año que uno se puede imaginar, que fue el año pasado, y porque viene un impulso importante del rally reciente. Viene un ejemplo en Brasil y viene, oiga, hicimos buena plata en emergentes este año, porque hemos sido tan negativos, confiemos en este tema. Lo que nosotros estamos diciendo es, el dólar fue lo que nos permitió hacer plata este año, el dólar no nos quiere permitir el próximo, ese va a ser el problema. ¿Qué hemos dicho de acciones americanas? El documento más reciente, que es uno de los elementos importantes de la gente comprando Estados Unidos y vendiendo Colombia, el documento más reciente fue justo antes de las elecciones. Sacamos 2 documentos diciéndole a la gente, vamos a jugárnosla al contrario del 100% de los analistas internacionales, y vamos a decir que con Trump las acciones van a subir. Y el discurso que ahora todo el mundo, digamos que ya lo reconoce, era así de sencillo: esto es gasto. Y finalmente lo más importante es el fin de las elecciones, que era lo que tenía, digamos, que encapsulado al mercado americano con ese entorno pesimista. Y lo que estamos pensando nosotros en acciones americanas es que vamos a estar subiendo, y lo único que puede hacer una buena corrección de acciones americanas, una caída de 20% dentro de una tendencia que todavía es alcista, que no ha cambiado, es una recesión en Estados Unidos. Eso es lo que nosotros creemos que puede tumbar 20%, no más de eso. Nosotros no vemos un 50% de caída en acciones, vendrá en su momento, pero no ahora, y lo estamos proyectando en este momento para dentro de un año, para dentro de 8 meses, todavía no lo estamos proyectando para el próximo semestre. En materia del Colcap, es importante tratar de entender un poco cuál ha sido la vida del Colcap. Cuando uno dice estoy cansado de las acciones emergentes porque llevamos 8 años sin hacer plata, uno tiene que ver la foto completa, como ese diálogo con el dólar, que es lo que ustedes ven ahí, y toda la plata que hubo en acciones. Es que el Colcap no se mide los últimos 8 años, el Colcap se mide desde el 2000.
Y cuando uno ve eso, ve que fue mucho el beneficio que trajo el dólar débil a nivel mundial, las acciones emergentes, y fue muchísima la plata hoy que hizo el que invirtió en el 2000. Pero por supuesto, no todo el mundo invirtió en el 2000, y ese es el agotamiento que se siente. Pero Colombia le está yendo muy bien, pese a lo aburrido que ha sido estos años, con el movimiento del dólar. Cuando ustedes lo ven ahí, se ve diferente. Uno dice, oiga, nos fue bastante bien, no hemos perdido casi nada de la gran valorización de los últimos 15 años, y si perdemos un poco más no es tan grave. Digamos, en medio del gran bull market, o del gran pico de valorización colombiana desde el 2000. Pero desde un punto de vista de decisión de corto plazo, como les digo, es mejor esperar a ver qué pasa con el dólar y ver cómo nos pega. En términos de valoración, como les decía, el múltiplo del Colcap, el PER, esa relación entre utilidades, el RPG entre utilidades y precio, está muy justo, está en 18. Las acciones colombianas están baratas, como en 15 o en 14, están caras en 22. Pero nosotros pensamos que las utilidades en Colombia van a caer el próximo año. Y si las utilidades en Colombia caen y no hay un modo negativo en el mercado, sino se mantiene como muy constante, no hay un entorno pesimista, pues lo que debería pasar es que la caída en utilidades debería transferirse a la caída inmediatamente al precio. Por eso sacamos el 10%, pero estamos seguros pues que el número va a ser diferente. Pero esa es como la señal más clara de hacia dónde va, es hacia abajo por ahora. ¿Qué pasa con lo que piensan los analistas como agregados en Colombia? Y están resultando con el mismo dilema. Es que cuando uno valora compañías y la suma y trata de sacar algo en el Colcap, le da muy parecido a lo que está ahora. Eso puede cambiar, por supuesto, a medida que mejora el apetito por riesgo por Colombia. Si uno cree que ese apetito por riesgo puede ir mejorando, las valoraciones van a ir cambiando. Pero en este momento lo que está haciendo es empeorando un poco. Entonces, desde un punto de vista fundamental, todavía no hay una foto clara en acciones, y como les digo, vale la pena volverme a esa gráfica de nuevo. El mercado alcista de 2009-2010 en acciones, que fue una barbaridad de plata, 200% en el índice sin problema, fue generado con múltiplos altos todo el tiempo. O sea, cuando alguien valoraba compañías en Colombia, decía están caras, están caras, están caras, no le daba. Pero lo que estaba pasando es que las utilidades subían todos los años a tasas del 20, 30, 40%. Entonces las acciones se valorizaban 30%, las utilidades también, las acciones se mantenían en el mismo nivel de valoración. Ese es el digamos que el círculo perfecto que uno quiere ver en un mercado alcista en acciones. Unas utilidades que todos los años vencen la valoración de las acciones, o sea, se mantienen baratas pese a que se valorizan un montón el precio de las acciones. Esa es la duda que hay aquí, si ya arrancó un ciclo virtuoso de utilidades subiendo todos los años. Obviamente nadie lo sabe, predecir utilidades es más difícil, la volatilidad de las utilidades es más alta que la volatilidad del precio de las acciones. O sea, por eso el trabajo del analista fundamental es tan difícil, es tan complicado como el del analista técnico, porque la volatilidad es muy alta. Pero ese es el punto, ese es como la salsa secreta. Si alguien ve que ya hay un ciclo alcista en la economía colombiana y las utilidades de todos los años, el Colcap va a recorrer sin problema todos los niveles que les pongamos hacia arriba, pero necesita la confirmación de que hay utilidades a la alza y nosotros vemos las utilidades a la baja el próximo año. Y para terminar el tema de acciones, tenemos la gráfica, bueno, ahí ustedes ven la gráfica de la izquierda, es la correlación del dólar con Colcap, entonces todavía existe, entonces si dólar es para arriba, pues el Colcap va a sufrir. Y la de la derecha quedó mal el título, ese es el índice de acciones emergentes. Nosotros estamos recomendando en este momento, recomendamos venta de acciones emergentes hace unas semanas, en el nivel en el que estaba. Yo en este momento, para resumir, la recomendación de venta de Alianza en este momento es una venta normal. Vamos a diferenciar algo entre venta y venta fuerte, pues. Una venta normal para Alianza es que básicamente nosotros le pedimos a los clientes que estén con liquidez, pero que la liquidez puede ser usada para trades de corto plazo, que básicamente ha sido el entorno de los últimos 4 meses. Existe una posibilidad de que Alianza saque una venta fuerte, que simplemente no use la liquidez todavía, déjelo correr, que es básicamente toda la venta fuerte que se vivió en el 2014-2015. Y ahí estamos muy ligados o muy conectados al tema técnico en el mercado de acciones emergentes, en el índice de acciones emergentes, donde se pierda un nivel clave que nosotros consideramos que es los $34. Vamos a sacar una recomendación de venta fuerte porque hay mucha gente que compró acciones emergentes porque le gustaba que el índice estuviera por encima de ese nivel. Entonces ahí les estamos contando un poco de cuáles son las reglas de cómo vamos a manejar esto, pero por ahora es una venta en la que decimos mantenga liquidez, tome posiciones de corto plazo. Gran parte de ese trabajo nuestra área la hizo muy bien, ellos corren por su lado. Dentro de mi pesimismo ellos pueden hacer recomendaciones de corto plazo. Cuando estamos en venta normal, pues en venta fuerte, eso se cierra. Y el último tema, y ya estoy quedándome sin tiempo, el tema más difícil, el tema de los tests.
Básicamente porque los TES están dentro de ese movimiento mundial tan fuerte de pocos retornos a nivel mundial y fundamentales tan regulares a nivel local. ¿Qué es lo que está pasando finalmente? ¿Cómo se traduce todo lo que está pasando? Y es, afuera los inversionistas están ahogados porque los bancos centrales están comprando todo lo que ellos deberían estar comprando. Entonces no hay tasas para invertir. El inversionista de afuera tiene que cumplirle a sus clientes y a sus ahorradores, a sus pensionados, para darle su platica en el largo plazo. El problema es que no hay donde conseguir plata, entonces la tasa la consiguen aquí en los países emergentes. Nosotros somos la solución para el inversionista de afuera, porque afuera están compitiendo contra unos monstruos que son los bancos centrales. El problema es que cuando llegan aquí generan un problema inmenso en Colombia, porque los fondos de pensiones y todos nosotros necesitamos por lo menos rentar por encima de la inflación, pero cuando nosotros decimos la inflación o decimos el IPC, el gringo va a decir el IPQ. A ellos no les importa el IPC. Ellos simplemente están buscando esa tasa nominal de un 6, un 7, un 8% que suena divina. Entonces el problema que ellos tienen de inversión nos lo están trasladando a nosotros, en que ahora aquí adentro nosotros no rentamos lo que deberíamos rentar siquiera para garantizar cosas mínimas que están dentro de las proyecciones. Entonces el problema desarrollado se lo están transmitiendo a los emergentes están felices. Nos están trayendo un montón de plata, que creen en nosotros, pero no entienden simplemente es que ellos están ahogados y nos están pasando la ahoga a nosotros, lo cual es un problema porque nosotros no sabemos cuándo ellos se desahogan y deciden que ya no vale la pena tener riesgos acá. Simplemente nos dejan todas las variables internas sin uso. No tiene ningún uso predecir la inflación para comprar TES, no lo tuvo todo este año, porque los TES iban al baile o al camino de las tasas a nivel internacional. Este es el único activo en que predecimos en que está más balanceado, está más gordito los dos lados, al alza y a la baja. O sea, no es tan sencillo como el año pasado que decíamos, por eso que los TES van a ir al 9, no se preocupe, ahora está más gordito ambos lados. Las tasas al alza en precio, los bonos valorizándose o tasas a la baja, ¿por qué? Porque las tasas de los TES al 6, al 7, al 8 o cualquiera de esas son muy atractivas a nivel internacional. Incluso con un tesoro americano subiendo al 3%, una tasa del 8% en Colombia está básicamente en su promedio. No es, digamos que es atractiva a nivel histórico, no está mal. La inflación desarrollada, si bien va a subir mucho, como hemos dicho nosotros, la inflación en Estados Unidos va a subir un montón el primer trimestre del próximo año, después se va a moderar. Y ahí va a haber un tema muy interesante, porque cuando se modere eso y la gente entre en un pánico, vamos a encontrar tasas muy atractivas a nivel en Colombia. Si la predicción que les voy a contar ahora, si el choque hace que suban más y Colombia puede estar en un buen entorno en el que baja tasas y acabamos de recibir un choque externo. Entonces, la inflación desarrollada sí va a subir, pero al transcurso del año, del 2017, se va a ir diluyendo un poco. Va a mantenerse alta, no se va a devolver, a no ser que el petróleo se caiga a 30. Ahí la inflación desarrollada se contrae de nuevo. Colombia tiene todavía un choque en inflación a la baja que están dando y que está vivito, pues la inflación viene dura a la baja, como hemos dicho nosotros y todo el mundo está de acuerdo. Lo que hemos dicho nosotros es que el choque a la baja tiene licencia de expiración, pues, y expira en junio del 2017, después es para arriba. Y hay un bajo crecimiento en Colombia potencial. El discurso ahora es si Colombia en el largo plazo va a crecer al 2,5 o al 3, ya no es el 4. Y básicamente la regla de servilleta para tratar de saber cuál es la tasa ideal de un bono de 10 años es sumar el PIB potencial más el PIB más la inflación, que es como el PIB nominal potencial, por decirlo así. Si Colombia va a crecer en el largo plazo 2,5, que acuérdense que no es lo que piensa el gobierno, pero en algún momento lo va a corregir, si va a crecer 2,5 en el largo plazo y la inflación es 4, entonces el 6,5 suena bien en curva larga. Si la inflación es el 5, como nosotros pensamos, el 7,5 suena bien en curva larga, que son los niveles que están ahora. Entonces hay un choque de largo plazo estructural en Colombia que contrae tasas y que eso sí no tiene nada que ver con el tema de afuera, es un discurso interno que puede ser interesante. ¿Por qué puede haber desvalorización en TES? Por el choque en inflación en desarrollados que les decía, la baja en la calificación, 1 o 2 nodos que estamos prediciendo nosotros, la inflación que no va a regresar al rango permanentemente como nosotros pensamos, por lo menos 1 o 2 años más. En este momento están vendiendo países emergentes fuerte, entonces uno diría, no importa, Colombia está pagando 7.30, hay países muy parecidos a Colombia que están pagando ya 7.80 y también 8, deuda local. Entonces ya el 7 no es tan alto como está pasando, pero cada uno de esos países, la verdad, tiene un choque interno que Colombia todavía está muy estable, todavía hay mucha esperanza en las dos cosas que están andando, reforma tributaria y plebiscito, alrededor de Colombia.
Que de pronto no incluyan en la reforma tributaria la reducción de los impuestos de los extranjeros, es un choque potencial negativo. Y el alza en dólar, si el dólar termina siendo lo que Alianza piensa en escenario ácido, es muy difícil que los TES aguanten un dólar así. Acuérdense que mucho extranjero está comprando TES en Colombia como si la moneda se fuera a quedar quieta o nunca fuera a perder valor, como si el peso colombiano. O sea, esos compraron tasas al 7, sin cobertura, sin nada, simplemente jugándose a que la moneda no va a perder valor. Si la moneda comienza a perder, si el peso colombiano pierde valor aceleradamente, ha sido el peor negocio del mundo, porque usted invirtió al 7% y el peso colombiano le puede hacer 7% en algún momento fácil y borrarle esa ganancia. Entonces, ¿qué quisiera mostrarles aquí para ya ir terminando en tema de renta fija? Algunas curvas como para que se den cuenta que están pasando cosas que no pasaban hace mucho tiempo, como que los bonos en México, deuda interna, están pagando lo mismo que los bonos colombianos. Obviamente ese es el ruido de Trump y el muro, pero México tradicionalmente es un piso para Colombia. Si México ofrece 6, Colombia puede ir hasta el 6 en el mejor de los casos. Si México está ofreciendo 7.40 se vuelve el piso para Colombia. Eso es lo que ha pasado en los últimos 5, 10, 15 años de historia. Puede cambiar, sí, puede haber un cambio estructural, pero el punto es que en este momento México está tan atractivo como Colombia y uno tiene que balancear si de verdad México va a sufrir un choque o no. Eso en este momento nadie lo sabe. Pero si uno mira el top de títulos de deuda interna en los índices de deuda emergente, que Colombia es parte del top, Colombia es muy apreciado en los benchmark, en el índice de JP Morgan. Los otros países parecidos que tienen mucha participación son países como Indonesia, Sudáfrica. Esos títulos, la deuda interna de 10 años de esos títulos que están también en el índice de JP Morgan y también son igual de demandados que el nuestro, con la misma participación. Ya hay títulos que están pagando el 8.90, vamos a sacar a Sudáfrica porque eso es como, tiene muchos temas internos, pero por ejemplo Indonesia, que venía negociándose exactamente igual que Colombia, ya está en 7.90. Entonces lo que estoy diciendo es que por lo menos ese atractivo es que el 7 suena divino en Colombia, hay muchas otras tasas que suenan mucho mejor que la colombiana en este movimiento actual. Entonces necesitamos que esas tasas paren y dejen de moverse porque Colombia tiene esa presión al alza en el corto plazo. El riesgo país de Colombia, si uno lo ve con Indonesia o México, están todos pegados, no debería haber mucha diferencia. Pero de hecho, si uno piensa en usted por qué trae Indonesia, porque está hablando de un país tan raro, o México, bueno, ese no es tan raro, son países que tienen inflaciones más bajitas que las colombianas, calificaciones similares, crecimientos mejores, tienen unas condiciones que son muy similares a las colombianas o mejores. Y finalmente, ya para terminar, un par de análisis adicionales que ya los hemos mostrado antes a nuestros clientes y también en redes sociales. El tema de la reforma tributaria para nosotros es un riesgo en los test que está todavía ahí latente. El gobierno prometió o aseguró que a los extranjeros les bajan los impuestos. Nadie lo sabe, todos dicen que sí, porque si fue tan seguro que los extranjeros compraron test basados también en ese movimiento, pues debería haber algo. Lo que pasa es que ya lo descontó completamente. Entonces hay gente que dice, si se bajan los impuestos, buenísimo porque van a venir más flujos. Puede que en el largo plazo vengan más flujos, pero en el corto plazo ya los extranjeros se montaron en el bus. Ya están comprando títulos en Colombia como si no les fueran a cobrar impuestos al 0 o un impuesto del 4% en retefuente. Entonces también hay un choque si esa medida no se logra ser incluida, y en este momento lo que estamos viendo es que están licuando la reforma tributaria y eso ni siquiera iba en el proyecto inicial. Si eso no logra incluirse, entonces también hay un choque potencial en los test, que cuando uno lo calcula, si uno lo quiere calcular de la forma más pura, es una barbaridad, son 100 puntos básicos, eso no va a pasar, pero sí sería algo importante de todas formas al alza. Y adicionalmente contarles, pues repetirles el tema de los extranjeros, que nosotros mostramos también hace un tiempo. Los extranjeros compraron bonos en Colombia como si hubiera habido un rebalanceo, nos trajeron 9, 10 billones de dólares, una barbaridad de plata. Yo no sé el próximo año si pueda mantenerse esa constante, y acuérdense que este año fue especial, este año fue el del choque petrolero, el de la inflación al 0. El próximo año no es así la inflación se modere, es la inflación al 2, o al 2,5, o al 3, o al 1,5, pero no es al 0. Entonces no va a haber tanta necesidad de flujos. Aquí ya llegó a la parte final. Vamos a resumir las predicciones, los pensamientos finales pues ya de toda la foto de la predicción. Está ahí, ustedes la ven, ya se las conté todas. Adicionalmente no hablé de acciones en particular, nunca lo hago. Es básicamente los rangos que esperamos para las acciones claves en Colombia. De nuevo, el que pregunte, pero es que entre 1.000 y 1.400 Ecopetrol cabe todo. No, nosotros predecimos que va a ir a 1.000 y va a ir a 1.400, que se va a mover. Y ahí uno tiene
una receta de servilleta en la que puede actuar si termina funcionando el 40% de retorno para arriba y para abajo, bueno, más para abajo si uno termina haciéndolo. Entonces esa es la foto, es una foto, digamos que inicialmente pensamos que los test pueden ir al 8 en un momento de estrés y que el siguiente, durante el año pueden volver al 7. Como nosotros no vemos al Banco de la República bajando mucho más allá del 6,5, pensamos que el 7 en curva larga puede convertirse en un piso de largo plazo. Un choque por encima del 8 está en la mesa, pero dependerá de noticias que aún no conocemos, que se puedan dar. Y en tema de curva corta, en los test, vemos que si bien pueden ser estables y los test del 18 pueden incluso acercarse al 6 de retorno, no es mucho más por nuestra predicción de lo que va a hacer el Banco de la República, porque no creemos que va a bajar del 6,5 o mucho más del 6. Luego es difícil que esos títulos vayan a ir más abajo de eso. O sea, lo que sí creemos es que va a haber empinamiento. Creemos que van a haber 100 o 150 básicos de distancia entre títulos largos y títulos cortos. Aquí terminamos, esta fue toda la historia. Espero como siempre pues que la hayan disfrutado, que lo tomen como un escenario más de la foto que ustedes dibujen. Los últimos 3 o 4 años nuestros escenarios han sido como 80 o 90% ciertos, pero el punto, digamos, no es garantizar eso, y eso es importante como mandar ese mensaje digamos que Alianza, y por eso se toma este tiempo, quiere contar más ideas e historias sustentando sus proyecciones para que sea el valor ambas. Y no haya como esa dependencia de estos tipos tienen que pegarle el 90% de las cosas, porque yo digo cada año esto no va a pasar, es difícil mantener esto, cada vez va a ser más difícil. Luego vean en las ideas, nosotros transmitimos esas ideas y el análisis de Alianza, como ustedes ven, es muy intuitivo, tratando digamos, de ir más allá del conocimiento general o de las frases como más habituales que le dicen a uno los analistas normalmente. Entonces aquí terminamos, les deseo un buen fin de año, que estén muy bien, que lo que pueda pasar mal los coja con liquidez y podamos hacer cosas interesantes el próximo año, y que se acerquen a nosotros, que nos acompañen con nuestros productos, con nuestra asesoría, que también es una asesoría diaria, y bueno, y básicamente como les decía ayer, con la mejor de las intenciones siempre, más allá de tener una agenda. Acuérdense, aunque a una comisionista de bolsa le gusta más hablar bien de Colombia, porque nosotros vendemos Colombia. Nosotros queremos básicamente vender confianza. Eso es lo principal, confianza en el grupo, confianza en Alianza. Entonces, que estén muy bien, y espero en una próxima que nos volvamos a ver. Hasta luego.